Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. En la vida a toda persona le toca enfrentarse a situaciones que no pueden explicarse, difíciles. Se suele atravesar circunstancias que a nuestro juicio son injustas. No son lo que nuestros paradigmas calificarían como bueno. Cuando hemos dado todo de nosotros por conseguir algo que consideramos merecer y no se nos da, es algo doloroso y eso le ha pasado a todo el que sea humano. Y quienes somos cristianos, de igual forma pasamos por estas mismas circunstancias. Algunos mueren en la prueba, otros se fortalecen en la fe, otros sencillamente buscan renunciar a seguir a Jesús. Fácil es cuando son cosas sencillas que no nos duelen tanto. Decimos, no era lo mejor para mí, ya vendrá algo bueno, no era mi tiempo. Pero cuando rompe tus esquemas, cuando lo que sucede toca áreas sensibles de tu vida, como nuestros hijos, accidentes, el despido inesperado del trabajo que tanto amas, de la traición de quien confiabas tu entera vida, allí no es tan fácil esperar y decir, Dios sabe por qué pasaron las cosas. En términos generales, siempre que pedimos y oramos por algo, cuando no recibimos la respuesta que esperábamos, asumimos muchas veces con enojo esta situación. Sentimos una gran decepción de que Dios no haya dicho sí a mi petición. Por eso el tema de hoy lo he titulado ¿Jesús es Dios o Santa Claus? Me he inspirado en parte de un material de Josh McDowell en el que habla sobre ciertos mitos que existen en nuestro entorno a nuestro Señor. Por supuesto, esto no es un tema que se pueda aclarar y conversar en un solo episodio de un podcast, claro que no. Esto tiene mucha tela que cortar porque siempre surgen muchas interrogantes al respecto. Y cómo no, estamos hablando de Dios, el Alfa, el Omega y cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Así que es muy osado tratar de darle un ABC o dar los 10 pasos básicos para entender la mente de Dios y sus propósitos. Eso es imposible. Creo que en esto intentaron hacerlo los amigos de Job y fracasaron miserablemente. Buscaron creer que Dios es algo así como Santa Claus. Y entonces es la lista de los niños buenos y la lista de los niños malos. Y Job entró dentro de la lista de los niños malos y por eso recibió todo este castigo. Y ya sabemos que ese no fue el caso. Así que bueno. He tratado de hacer este episodio basado pues es un reto responder a estas preguntas tan duras que se dan en tantos lugares, en conversaciones para el caso de los jóvenes en las universidades, en las áreas de trabajo, con amigos escépticos. Entonces, prepararse hacer un tema como este es de bastante envergadura, pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, espero que sea atinado o pueda darle el inicio de un caminar para su propio viaje de investigación. Porque, a fin de cuentas, sé que es algo que demandan de nosotros, a nosotros los cristianos, demandan razón de esa fe. Y por supuesto no basándome en mi mero conocimiento porque, bueno, yo soy nadie, no importa lo que yo piense, es lo que Dios, el que lo sabe todo, el creador de la realidad, el que se basa en la realidad, porque expresa su propia naturaleza, el que lo sabe todo, el que realmente es el estándar,
pues de eso es que nos vamos a valer, no de lo que yo opine. Y por supuesto también me baso y me apoyo de lo que otros grandes investigadores han tratado de estudiar sobre estos casos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para empezar, les voy a ilustrar lo que les quiero decir con esto de que si Jesús es Dios o Santa Claus. Imagínense a un niño de 7 años que está en su cuarto pidiéndole a Dios algo como reto para ver si existe o no, y le pide $1 millón para ver, ¿no? Por supuesto, al otro día no va a encontrar el $1 millón. La razón por la que no lo obtuvo es porque obviamente tenía una idea errónea acerca de Dios. El niño se imaginaba, digamos, a Dios como una maquinita, uno que deposita una oración, oprimes el botón correcto y el deseo se hace realidad. Este niño se imagina a Dios como un Santa Claus que está esperando en el espacio allá arriba para cumplir nuestra lista de deseos. Porque si oraba lo suficiente y creía lo suficiente, Dios le daría todo lo que su corazón deseara a los 7 años. Eso es lógico en un niño, pero desafortunadamente mucha gente arrastra hasta edades adultas esa percepción de Dios de la divina maquinita vendedora automática. Nunca superan el mito de Santa Claus, lo trasladan a su concepción de Dios. ¿Cuál es la reacción de muchos cuando no suceden las cosas como las quieren? Responden inmediatamente: Dios no existe. Por eso es que tal cosa, y hasta ahí llegó su fe. He conocido a muchos que rechazan a Jesucristo porque en algún momento de sus vidas su oración no fue contestada, porque pidió que sus padres quizás no se divorciaran, porque su abuela o su mamá o su papá no murieran de alguna enfermedad. Se nos olvida que el mismo Jesucristo, antes de ir a la cruz, le pidió al Padre que no quería pasar por esa prueba, pero él mismo fue obediente y dijo que no se hiciera su voluntad, sino la de él. Por otro lado, como nada es matemático, no es que a Dios no se le pueda pedir, sino que debemos pedir con humildad, porque debemos entender que Él responde sus oraciones sobre nuestras vidas individuales, pero que se hilan en ese cuadro grande de propósitos eternos que muy difícilmente siempre logramos entender. Y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a saber pedir. A Dios le encanta responder nuestras oraciones. Él nos dice: clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33:3. Nos promete de que incluso antes que clamemos, Él nos responderá mientras aún hablamos, porque yo habré oído, lo dice en Isaías 65:24. Pero la oración no es una moneda que se inserta en una maquinita, ni tampoco la fe es un botón que se oprime, ni tampoco es una carta de deseos, para seguir con la ilustración de Santa Claus. No importa cuánto haya orado el niño que pedía por el $1 millón, ni cuán fervientemente haya creído, de ninguna forma hubiera encontrado ese $1 millón bajo la cama a la mañana siguiente, no porque Dios no lo amara, no porque Dios no le contestara su oración, ni siquiera porque no hubiera lugar bajo la cama. El $1 millón nunca hubiera llegado porque el niño no estaba orando, estaba deseando, y son dos cosas muy distintas. Contrario al mito de Santa Claus, Dios no es una maquinita celestial para conceder deseos y favores. Él va más allá de nuestros deseos. Él es Dios todopoderoso, el amor hecho carne. Añora que sus hijos gocen del amor que Él les ha dado. Quiere que le amemos, no a las cosas que Él pueda darnos. Quiere que lo busquemos y no que andemos buscando respuesta a oraciones. Quiere que lo obedezcamos, no porque vaya a darnos $1 millón, sino porque le amamos y queremos agradarle. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y yo sé que el ejemplo del $1 millón dirá: pero oye, María Andreina, no es lo mismo pedir que mis padres no se divorcien, o que no se muera mi hijo, o que no pase aquello o lo otro. Pero es que una vez más, oramos, pero debemos saber que Dios tiene una visión
supremamente diferente de las cosas. Él lo ve desde el plano terrenal. Incluso la muerte para él no es una cosa, una tragedia, es un cambio de lugar. Y todo eso va hilado en la historia de soberana y de propósitos eternos. No podremos siempre comprender, sin embargo tenemos que pedir, pero no con el deseo y siempre en mente de que Dios es ese Santa Claus, que si me dice no, entonces yo soy una niña mala, y si me dice sí, entonces está contento conmigo. Irónicamente, cuando avanzamos en el conocimiento, que va más allá de la imagen del Dios de maquinita, su palabra promete que podemos tener confianza en Dios. Y dice que vamos a recibir de Él. Entonces, ciertamente, como les dije al inicio, no les voy a dar tips sobre cómo obtener el sí de Dios a sus oraciones, porque precisamente Él es Dios y no conocemos sus pensamientos, pero sí les puedo dar lo que dice la palabra de las condiciones mínimas que debemos tener cuando oramos. Necesitamos primeramente sujetarnos a su poder, obedecerle, buscarlo, así lo expresa 2 Crónicas 7:14. También debemos buscarlo de todo corazón, lo dice Jeremías 29:13. Necesitamos creer que Él puede, creer de verdad, lo dice el Evangelio de Marcos 11:24. Necesitamos ser justos, como lo dice Santiago 5:16, que es a través de Jesucristo, y pedir conforme a su voluntad, como lo dice 1 de Juan 5:14. El Dr. James Dobson, en su libro Afianzándose en su fe, aunque lo que Dios haga no tenga sentido, llega a una conclusión hermosa. Él dice que nosotros, los que somos seguidores de Cristo, no debemos depender demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente, no solo por el hecho de que la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino porque en estos casos que siempre intervienen nuestras emociones, es mucho más peligroso y por supuesto no debemos confiar en ellas. No podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarlas que gobiernen nuestras vidas o para evaluar las cosas. Tomemos en cuenta en primer lugar que las emociones son influenciadas por las hormonas, por estados de ánimo, por circunstancias externas. Cambian muchísimo. Así que mucho menos debemos dejar que nuestras emociones evalúen a Dios. Y algunos que se dejan llevar por las emociones es típico en que puedan decir cosas como Dios no me ama, siento que no le importo. Y si va al médico y le diagnostican alguna enfermedad, ¿qué es lo primero que puede decir una persona así? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Muchas veces nos ocurren cosas y sentimos que el Señor está muy lejos de nosotros. Y me refiero no a cualquiera, me refiero a nosotros sus hijos. Cuando ocurren situaciones difíciles en las que no tenemos respuestas lógicas o fáciles de entender, sentimos que estamos solos. Parecido a lo que le sucedió a los discípulos de Jesús cuando luego de su crucifixión iban caminando totalmente desesperanzados, confundidos, y la palabra dice que en ese momento Jesús ya había resucitado caminando junto a ellos, pero los discípulos no se dieron cuenta, ni siquiera notaron su presencia. Así muchas veces nos sentimos nosotros en medio del problema y sentimos que Dios no está interesado en nuestro asunto por no sentir, entre comillas, su presencia. Como las cosas que pudieran estar sucediendo no tienen sentido, estamos convencidos de que no existe ninguna explicación razonable y para rematar sentimos que la oración que hacemos no nos produce un alivio inmediato y de una vez suponemos que Dios no nos oye. Pero estamos equivocados. Dobson explica que cuando actuamos así es porque somos personas que le damos demasiada confianza a lo que sentimos y no en las promesas de Dios que están expuestas en las Escrituras. Si en este momento tú que me escuchas te encuentras como en un desierto donde todo está mal o las circunstancias son bien difíciles y estás confundido y deprimido, te digo algo. Nunca imagines el silencio de Dios como o su aparente inactividad como una evidencia de falta de interés en ti si eres cristiano. Te lo voy a repetir una vez más. Los sentimientos que puedas tener acerca
de lo que creas que Dios está haciendo no quieren decir nada en absoluto. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. No pongamos el fundamento de las cosas sobre emociones efímeras, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido que nunca nos abandonará, lo dice Mateo 28:20. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Él es un amigo que es más unido que un hermano, Proverbios 18:24. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, en 1 de Pedro 3:12. David dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 al 10. Estas promesas y proclamaciones son verdaderas aun cuando nuestros sentimientos estén lejos de creerlo. Agárrese firmemente de esa verdad. Nuestras emociones deben convertirse en subalternos de la verdad. Esto no quiere decir que no sintamos el dolor de la adversidad y la aflicción. Lo sentimos profundamente. Tampoco significa que debemos esconder nuestro dolor emocional tras una actitud estoica. Sentimos el sufrimiento en la dificultad, pero no debemos permitirle hacernos caer en pensamientos duros hacia Dios. Una señal de madurez cristiana es confiar permanentemente en Él, en las minucias de la vida diaria. Si aprendemos a confiar en Dios en las adversidades menores, estaremos mejor preparados para confiar en Él durante las mayores. Ya con esto cerramos el episodio de hoy. Yo espero que luego de haber hablado de todos estos puntos, con un café sin nada de relativismos, espero y es mi oración que no hayan quedado dudas. Será hasta una próxima entrega donde comenzaré una serie de episodios sobre el argumento madre para desacreditar la fe cristiana, restar la veracidad de la Biblia, conocida por contener la palabra de Dios y que expresa verdades muy trascendentales y que si son ciertas, más vale que la creamos y si no, pues las podemos desechar sin problemas. De manera que algo así debería tomarnos la seriedad y el tiempo que amerite para conocer si es falso o verdadero este documento escrito. No es cuestión de juego. ¿Estás seguro de esto? Bueno, ya lo veremos en los próximos cafés, si Dios lo permite. En cuanto al tema de hoy, como siempre, espero que haya sido útil y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales que me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, por ahora me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.